Actuaciones de policía judicial sin orden. Hemos venido progresivamente explicando qué es policía judicial, luego lo que es la función de la Policía Nacional dentro del proceso penal y vamos a avanzar a continuación con las actuaciones sin orden para seguir con las actuaciones con orden de fiscal y después las actuaciones con orden de juez. Cada uno de ellos desglosados. Sin embargo, hay algunos temas que después se van a tratar puntualmente. Vamos a explicarles aquí cómo es. Entonces, dentro de las actuaciones sin orden que hace Policía Judicial tenemos los actos urgentes, que están en el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo 205 del Código de Procedimiento Penal nos dice que cuando los servidores de Policía Judicial reciban denuncias, ya dijimos en el video de qué es Policía Judicial, que una denuncia es aquella que se instaura por un particular sobre un delito investigable de oficio. Querellas por la víctima o sujeto pasivo o el quejoso querellante legítimo. También por informes de otra clase, es decir, fuentes formales cuando la fuente está identificada, fuentes no formales cuando la fuente no está identificada. Fuente identificada, por ejemplo, la denuncia. Fuente identificada, la alcaldía de algún municipio, fuente identificada, una junta de acción comunal. Fuente no identificada, un anónimo. Fuente no identificada, una llamada de una persona que no se identifica por protección de su seguridad. Fuente no identificada, un CD que llega con información a un CAI o a una estación de policía o a una unidad de CTI o de SIJIN. Fuente no identificada, de pronto alguna persona en la calle que da una información pero no se compromete. Eso es una fuente no formal. Para eso hay un formato que es de fuentes no formales, está en nuestra página descargable. Donde también finalmente encontramos la petición especial, que es otra forma mediante la cual Policía Judicial también puede iniciar una acción, pero recordemos que la petición especial corresponde exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación por delitos cometidos por una persona en el extranjero que no fueron penados allá, que la persona está acá en Colombia y tiene unas particularidades. Dentro de todo esto que recepciona o recibe Policía Judicial, se infiera que se cometió un delito. Entonces se va a ir al sistema SPOA o va a diligenciar el formato FPJ1, que es el reporte de iniciación o reporte de inicio para dar comienzo a los actos urgentes. ¿Cuáles son los actos urgentes? Tenemos, primero, entrevista, artículo 206, 206A. La entrevista, vamos a tocar un video puntual sobre entrevista y otro sobre entrevista forense porque son temas amplios. Igual puedes ir a nuestro seminario de capacitación con videos pregrabados de entrevista que más adelante también cargaremos a YouTube. Puntualidades sobre la entrevista. Víctimas, testigos o personas con información útil. Particularidades de la entrevista. El derecho de no autoincriminarse en el artículo 33 de la Constitución, artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, que se le debe informar a las personas al momento de realizar la entrevista para que no vayan a incriminarse ellos ni a sus familiares en cuarto grado de consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad. Eso también lo explicaremos en otro video cuando hablemos de entrevista. Particularidades sobre la entrevista: deben observarse unas reglas técnicas y el investigador debe llevar su cuaderno de apuntes. Puntualidad: la entrevista no se embala ni se rotula. Recordemos que la entrevista no se embala y se rotula porque ya dijimos que la entrevista es un medio meramente orientador y en el manual de cadena que usted dice que no se embalan ni siquiera cuando se graban en video o en audio. Puntualidad sobre la entrevista forense, artículo 206A del Código de Procedimiento Penal. Ingresado al código por la ley 1652 de 2013. ¿Qué nos dice esta entrevista forense? Solo para niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual. En esto no dejamos una claridad porque también vamos a explicarlo en su propio video, pero es puntual porque me llamaban hace unos días que si un niño testigo de un hurto, por ejemplo, se le hacía entrevista forense. No se le hace entrevista forense, se le hace una entrevista normal dentro de los artículos 105 y 150 de la ley 1098 de 2006, que nos habla precisamente de la práctica de testimonios y de las entrevistas a niños, niñas y adolescentes. No se le hace entrevista forense. ¿Por qué? Porque la entrevista forense es un procedimiento especial que obedece a un protocolo. Rataxatac, Michigan Niche o los que sea que esté aplicando tanto fiscalía como policía, es un protocolo especial y en este caso la entrevista forense dice que debe hacerse en una cámara de Hexel, debe adecuarse a la edad o madurez psicológica de los niños, debe hacerse por personal especialmente entrenado, si es posible psicólogos o personal especialmente entrenado, y tiene sus puntualidades, además de que es elemento probatorio porque está muy claro que la misma ley 1652 del 2013 determinó que es elemento probatorio.
No se le realizará al niño, niña, adolescente nuevamente, a no ser que exista una máxima pues urgencia de hacerlo, una necesidad suprema de hacerlo, porque para eso esta entrevista sí es la única que es elemento probatorio. Entonces, la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes, artículo 206A, que en su momento explicaremos bien a fondo, pero aquí queríamos como pues tratar el tema. El interrogatorio, que también lo aclararemos más adelante en su propio video, del artículo 282 del Código de Procedimiento Penal. Puntualidad del interrogatorio. Si bien es cierto que en el código dice en el artículo 282 que lo hace policía judicial o fiscal cuando la persona puede haber sido partícipe del delito, puede haber sido autor y tenga información incriminatoria, el manual de policía judicial nos aclara sobre el interrogatorio, nos aclara que cuando es etapa de indagación en actos urgentes lo puede hacer policía judicial. Si estamos en actos urgentes lo puede hacer policía judicial sin orden. Recomendación de policía judicial: por cortesía, por respeto profesional, infórmenle al fiscal de URI que van a hacer un interrogatorio en actos urgentes. No requiere orden, pero por favor informen, porque recuerden que el fiscal o la fiscal es el líder, el coordinador, el verificador técnico científico de la investigación. ¿Cuándo? Dice el manual de policía judicial. ¿Cuándo el interrogatorio es? Mediante programa metodológico lo debe desarrollar el fiscal. Recordemos que miramos el video de funciones de policía judicial que los asistentes también tienen funciones asignadas transitoriamente. Pero este manual nos aclara muy puntualmente eso, porque sabemos que en la práctica muchos investigadores mediante programa metodológico siguen desarrollando interrogatorios. No estamos diciendo que esté bien ni está mal, solamente les decimos lo que dice el manual de policía judicial versión 2, hecho por los expertos del Consejo Nacional de Policía Judicial, que así lo determinan mediante las reglas de juego, digámoslo así, de lo que son las actuaciones que policía judicial puede desarrollar. Entonces, interrogatorio puntual. La entrevista se hace a víctimas, testigos o personas con información útil. El interrogatorio se hace a indiciados o imputados y desarrolla información incriminatoria. La entrevista desarrolla información cualquiera que sea. El interrogatorio desarrolla información incriminatoria, es decir, que la persona asume responsabilidad o le indica responsabilidad a otros. Igual, se respeta el derecho de no autoincriminarse ni declarar contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, cuarto civil o segundo de afinidad. Y es importantísimo aquí en el interrogatorio recordarle eso a la persona, porque como aquí sí se puede incriminar, puedes preguntarle si desea o no renunciar a ese derecho. ¿Qué pasa si la persona no renuncia al derecho de no autoincriminarse? Pues comprendió su derecho y no renunció a él, no se puede continuar con el interrogatorio, se cierra el formato, se cierra la diligencia, firma el abogado, firma la persona y firma uno con un policía judicial y hasta ahí quedó, y se rinde el informe a la fiscalía pues de que no quiso. Que primero dijo que sí y después que no. Eso ya lo explicaremos en su video, pero pues puntual. Sí quiero dar interrogatorio, y cuando llega el momento del interrogatorio habla con su abogado, porque ese es otro requisito, que debe ir acompañado de abogado. Pues ya después de eso vamos a proceder al interrogatorio y dice no, ya no quiero. No se olviden dejar la constancia. Como no quiso, entonces no hagamos nada, bueno, hasta luego, no. Llenemos el formato con los datos, llenemos el formato que la persona manifestó no querer renunciar a su derecho, por lo tanto no desea continuar con el interrogatorio, firma, como les digo, abogado, firma investigador, firma el interrogado y se pasa el informe a fiscalía. Una recomendación muy útil, muy importante del interrogatorio. Inspecciones, ya hemos hablado de ellas en nuestro seminario de administración del lugar de los hechos, 2.13, 2.14 y 2.15, que son las inspecciones al lugar de los hechos, inspección al cadáver e inspección al lugar diferente al del hecho. Puntualidad de las inspecciones: deben ser completas, minuciosas y metódicas. Eso es lo que nos dice la normatividad y pues la parte procedimental al respecto. Completa, minuciosa y metódica. ¿Quieren saber un poco más de cómo es el procedimiento de inspección? Váyanse a nuestro seminario de administración del lugar de los hechos. Recordemos que si en un sitio sucedió un hecho, pero la víctima fue herida y falleció en el hospital, que si hacemos acá inspección a cadáver o no, que si hacemos inspección al lugar y allá hacemos otro, eso lo explicamos en nuestro formato, en nuestro seminario de administración del lugar de los hechos. Entonces, inspecciones, ya está claro. ¿Qué más debe hacer policía judicial? Identificar, recolectar, embalar y rotular técnicamente los elementos de prueba descritos en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. También en nuestro seminario de cadena de custodia pueden ver cuáles son esos tipos de elementos de prueba. Que tenemos los elementos de prueba que son de uso, es decir, aquellos que fueron utilizados para cometer la conducta: armas de fuego, instrumentos y medios. Elementos de producción, es decir, huellas, vestigios, rastros, manchas, evidencia, traza y demás.
que hayan quedado por la comisión de la conducta. Que tenemos evidencia digital, videos, mensajes de datos, entrevistas forenses de niños, niñas y adolescentes, dinero, documentos. Todos esos son tipos de elementos de prueba descritos en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Y como les decía, la ley 1652 de 2013 ingresó a ese inventario de elementos de prueba la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes. Que se debe someter a cadena de custodia. Entonces vamos a respetar lo determinado en los artículos 254 al 266 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la normatividad, que lo pueden ver en nuestro marco jurídico de la cadena de custodia, módulo 2B, de nuestro seminario en cadena de custodia, valga la aclaración, todo lo que tiene que ver artículo por artículo. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de cada custodio? Los macroelementos probatorios, elementos probatorios provenientes de agente encubierto, elementos probatorios provenientes de entrega vigilada. Entonces, ahí se va a explicar pues muy, muy claro ese tema en la parte de marco jurídico de la cadena de custodia. Aunado a eso, Manual de Cadena de Custodia actualizado, versión 27 de diciembre de 2018. Como decía, lo pueden descargar gratis en nuestra página o adquirirlo con nosotros. Manual de Cadena de Custodia debe observarse completamente para su aplicación, porque recuerden que les decíamos que aparte de la cadena de custodia en el proceso penal, el manual nos introduce la capacidad demostrativa y nos explica los procedimientos que se hacen en la escena, aparte de cómo embalar elementos, qué solicitarles y demás, aparte de incluir los formatos de rótulo y registro de cadena de custodia y el formato de primer responsable y sus recomendaciones para diligenciamiento. Entonces es muy importante estar actualizados con la información, y les recomendamos estar muy atentos de nuestro seminario de cadena de custodia, que semanalmente se sacará un módulo de explicación. Estos son los actos urgentes. Listo. De estos actos urgentes del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, Policía Judicial debe rendir un informe ejecutivo dentro de las 36 horas siguientes al conocimiento de la noticia criminal. Dentro de las 36 horas. No quiere decir que nos vamos a esperar hasta la última hora para rendir el informe. Dentro de esas 36 horas. ¿Qué llega en ese informe ejecutivo? Pues el resultado de todos los actos urgentes, de todas las actividades preliminares que se hicieron en escena, de recolección de información, de entrevistas y demás. Informe ejecutivo. Pero hay otras actuaciones sin orden, aparte de los actos urgentes. ¿Cuáles otras actuaciones puede desarrollar Policía Judicial que no requieran orden de ninguna autoridad? Entonces, primero, flagrancia. La flagrancia determinada en el artículo 301, ya la explicamos. Ya vamos para allá. Segundo, allanamiento en flagrancia sin orden, es decir, que no requiere o se exime del mandamiento de la orden escrita de allanamiento y registro. Búsquedas en bases de datos de acceso público, solicitudes de exámenes periciales y acta de consentimiento. Entonces, captura. Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. No profundizaremos porque de cada cosa es mejor hacer un video para que sea corto, sencillo, rápido y entendible. Solamente vamos a mencionar los numerales, porque de captura en flagrancia y procedimiento en caso de captura, que es artículo 301, 302, y en general de captura, de todo lo que es captura por orden judicial, la captura excepcional de la Fiscalía, vamos a hacer un video aparte, es para que nos quede muy claro. Pero sí puntualizar los 5 numerales de la captura en flagrancia del artículo 301, son 5. Primero, sorprendido y aprehendido durante la comisión del delito. Segundo, sorprendido o individualizado en la comisión del delito, pero aprehendido inmediatamente después por persecución o señalamiento de víctima u otra persona. Ojo, sorprendido pero no capturado, sino sorprendido e individualizado en la comisión del delito. Se captura inmediatamente después por persecución o señalamiento. Aquí hay una puntualidad que vamos a explicar cuando lleguemos a captura, y es que el hecho de que yo llegue a un sitio y alguien me diga ese señor robó, no es que quiera decir que hay flagrancia, ¿no? Porque si la persona lo observó que robó, pues hubiera procedido a su captura, porque recordemos que cualquier persona puede aprehender al delincuente sorprendido en flagrancia. Si el agente captor no visualizó la flagrancia, no lo sorprendió, es decir, para capturar por señalamiento se recomienda, o es importantísimo, que antes del señalamiento del particular, de la víctima o el testigo, haya el sorprendimiento por parte del agente captor. Policía Judicial, Policía Nacional llegan, no presenciaron la flagrancia, pero alguien les dice, esta persona lesionó, hurtó, etc. Pues como tal es muy difícil que lo capturen, y si lo capturan es muy fácil que le den libertad, porque el agente captor no presenció, no sorprendió en la flagrancia al capturado.
Para que haya captura por señalamiento o persecución, debe haber sorprendimiento. Eso es supremamente importante. Sorprendido y capturado con objetos, instrumentos o huellas que permitan inferir que acabó de cometer la conducta. Por ejemplo, se acabó de robar un celular, ¿sí? Reportan el caso, policía más adelante lo detiene, lo registra y resulta que lleva el mismo celular que fue reportado como hurtado. La víctima, por cosas de reportes o cosas, llega y lo reconoce. Sorprendido con el vehículo que se hurtó, sorprendido con el arma de fuego, con un destornillador, con las cosas que utilizó para cometer hurto, etc. Sorprendido, por ejemplo, porque la víctima dice que la persona lleva una camisa a cuadros y que le generó un arañazo en el cuello, donde le dejó unas marcas muy particulares y lo detiene más adelante. Aquí se recomienda que la víctima, en lo posible, pues se pueda acercar al sitio y acabe de reconocer tanto los elementos como la persona para reforzar la hipótesis y pues la flagrancia. Mediante videos en sitios abiertos al público o sitios privados y en un vehículo utilizado para huir del lugar de los hechos. Los videos, cuando son sitios abiertos al público, pues simplemente se hace el trámite para su obtención. Cuando son en sitios privados hay dos formas de obtenerlos: primero por solicitud, segundo por entrevista. Por solicitud pues se hace la comunicación oficial pidiéndole a la persona que nos facilite los videos. Generalmente hay entidades que, por ejemplo, los bancos tienen que hacer solicitudes de permisos a Bogotá o los tramitan las comunicaciones oficiales para después que le lleguen a uno las respuestas como policía judicial. Cuando son entes particulares, por ejemplo, un inmueble, una tienda o un sitio, pues se puede facilitar más rápido con una entrevista. Y en la misma entrevista la persona manifiesta su voluntad de aportar los videos. No es regla ninguna de las dos, simplemente son posibilidades que se pueden aplicar. Y en un vehículo utilizado para huir del lugar de los hechos, aquí sí es complejo, eso lo vamos a explicar muy bien, tiene sus detalles, porque puede ser que la persona tenga o no responsabilidad y se debe determinar si la tiene o no. La persona no debe demostrar como tal que no tenía responsabilidad, pero sí debe justificar que no la tenía. Y el agente captor debe tratar de conexar, de asociar por qué esta persona en realidad está vinculada con el delito y no es un simple conductor, o no es un simple taxista, o no es un simple Uber o InDrive que llevaba, o los de usuarios de plataformas que llevaba a una persona en un servicio de transporte. Todo eso tiene unos aspectos muy puntuales, muy particulares. El allanamiento. Policía judicial puede allanar en flagrancia. ¿Cómo allana policía judicial en flagrancia? Pues para poder allanar en flagrancia tenemos que saber qué es la flagrancia, por eso nos iremos al artículo 301. ¿Será que en ese inmueble se sorprende y aprende? ¿Será que en ese inmueble hay sorprendimiento y persecución o señalamiento? ¿Será que en ese inmueble hay objetos, instrumentos o huellas que permitan inferir que se acaba de cometer la conducta? ¿Será que hay videos de que en ese inmueble se cometió flagrancia o se guardó el vehículo o las personas que acabaron de cometer el delito ahí? Entonces todo eso tiene que quedar muy claro en el formato FPJ 33, que es las actuaciones en allanamiento y registro, de por qué se determinó hacer el allanamiento en flagrancia. Ahora, si la persona se refugiare, en el caso de que vayamos en una persecución y el delincuente se refugia en inmueble ajeno, cuando se refugia en su propio inmueble, pues se ingresa detrás de él. Pero cuando es en inmueble ajeno no abierto al público, hay que pedir consentimiento del propietario, poseedor o tenedor del inmueble, y en el caso de que se niegue, orden de allanamiento y registro. Muy puntual y muy importante esto, porque vamos a ver en el artículo 230 que no es válido simplemente la mera ausencia de objeciones, sino que en realidad debe haber una documentación válida de que la persona otorga el consentimiento. Y como punto 3, es muy importante las voces de auxilio o se establezca coacción por parte del indiciado contra el propietario del tenedor. Cuando hablemos de allanamiento y registro, esto va a ser muy interesante. Esto lo vamos a explicar muy a fondo, pero es muy claro. Por ejemplo, miren, una opción de que mediante Policía Judicial o Policía Nacional o cualquier particular puede allanar un inmueble por voces de auxilio y después capturar. Ejemplo, hay un reporte de que una señora o una persona en una relación de pareja está pidiendo voces de auxilio porque al parecer están cometiendo unas lesiones, violencia intrafamiliar. Digamos que Policía Nacional llega, digamos que Policía Judicial llega. No, el inmueble está cerrado, no tienen orden, no hay flagrancia. ¿Cómo hacen para entrar? Es que el artículo 229 nos autoriza por voces de auxilio. Entonces, yo entro por voces de auxilio. Cuando ingreso, está el agresor lesionando a su pareja. ¿Capturo o no capturo? Efectivamente, capturo. ¿Sí? Se hizo un allanamiento y se capturó. Pero la pregunta es,
¿Entramos para capturar? No, entramos para auxiliar, y al entrar a auxiliar fue que presenciamos una flagrancia, pero yo no entré, no allané por capturar al agresor, allané por auxiliar a una persona. Muy puntual esto, mucho cuidado con esas explicaciones en esos informes, porque pues pueden verse inmersos en una mala interpretación y esto puede decretar una ilegalidad. Yo no entro para capturar, yo entro para auxiliar. Si ya entro y encuentro un hallazgo inevitable, se llama eso, un occiso, estupefacientes, armas de fuego, pues ya debo proceder, pero yo no entré simplemente por hacer ese procedimiento, entré para auxiliar. ¿Cómo justifico yo? Llamada al 123, llamada de la comunidad, que en realidad así no haya una llamada de la comunidad después de que yo ingrese, se puedan tomar entrevistas y la gente diga, oiga, sí, adentro hay alguien que estaba pidiendo auxilio. De esa manera, bueno, puntual. Ahora, allanamiento sin orden o la excepción al mandamiento escrito de la orden de allanamiento y registro del artículo 230. Primero, consentimiento expreso. Ya dijimos que el consentimiento expreso no simplemente obedece a la objeción o ausencia de objeciones, sino que debe haber en realidad una constancia de ese consentimiento. ¿Cómo se recomienda que se haga normalmente? Pues hoy en día tenemos las TIC celulares. Vamos en persecución, vamos a ingresar al inmueble o estamos pidiendo a la persona que nos deje entrar para verificar una situación y la persona nos autoriza. Primero, formato FPJ33 de allanamiento y registro, de actuaciones de allanamiento y registro, que nos firma ahí porque el formato ya trae 3 opciones: por orden, voluntario o con permiso y en flagrancia. Entonces, que me firme el formato, diligenciamos el acta y por favor en un audio o en un video grabemos. Señor, caballero, señora, nos permiten ingreso, por favor, para verificar una situación puntual en su inmueble, porque vamos en persecución, etcétera. Sí, listo, ya tengo mi constancia, que es de la manera más sencilla, antes de ponernos a diligenciar formatos. Porque en una persecución, pues yo no voy a alcanzar a llenar el formato y que me firme, sería una gran mentira decir que se hizo. ¿Cuál es la más fácil? Un video o un audio donde la persona realmente autoriza, donde no hay presiones. No exista una expectativa razonable de intimidad, y esto sí es un tema muy, digámoslo, que debe explicarse como muy claramente. Yo voy por, digamos, un servidor público, un funcionario de policía, va por la calle, hay una puerta o un inmueble abierto y se alcanza a ver que adentro están cometiendo un delito, se alcanza a ver que adentro hay armas, se alcanza a ver que adentro hay un ilícito. ¿Será que ingresa o no ingresa? Pues aquí nos dice este numeral, este inciso del artículo 230, que cuando el objeto ilícito o cuando el delito está en campo abierto, esto aplica mucho, por ejemplo, cuando la Policía Nacional hace erradicaciones, hay inmuebles muy vastos, muy grandes, hectáreas, donde no hay edificaciones, pero se alcanza a ver desde afuera que hay, por ejemplo, un laboratorio para procesamiento de pasta base de coca o de clorhidrato de cocaína, de heroína, etcétera, o que se alcanza a ver que en un sitio hay almacenados precursores químicos. Generalmente eso puede ser lo que pasa. ¿Será que ingresa o no ingresa la Policía Nacional? Pues hombre, el elemento está en campo abierto. Desde la parte exterior del inmueble se puede visualizar el elemento ilícito, por lo tanto se ingresa. Está en campo abierto, diferente a plena vista, que es el segundo punto. A plena vista aplica lo que les digo, el inmueble está cerrado, tiene sus límites artificiales o límites naturales, es decir, paredes, muros, etc. Yo no alcanzo a ver el elemento de afuera, pero la ventana está abierta, la puerta está abierta y desde afuera alcanzo a percibir, está a plena vista el elemento. Podría proceder a hacer la actividad. Y finalmente, cuando el elemento está abandonado. Aquí ya habla más como de la situación personal, cuando por ejemplo yo pierdo una agenda, pierdo un celular y está sin bloqueo, etcétera, que eso ya es un tema más delicado, pero debe poder justificarse por qué se verificó el elemento, por qué se miró el libro, por qué se miró la cartera o billetera, por qué se miraron los documentos, por qué se miró el celular. De pronto la persona quería era identificar quién era el dueño para devolverse, no para violar la intimidad en este caso. Recordemos que la intimidad es uno de los derechos primordiales protegidos por la Constitución, artículo 15, 28, que en el Código Procesal Penal está en el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, y es uno de los derechos que más se afecta, pero a la vez de los que más se procura por proteger. Continuamos. ¿Cuándo? Sean situaciones de emergencia, pues aquí sí, lógicamente, eso es algo muy lógico, pues que no se va a necesitar orden de allanamiento y registro cuando haya incendios, explosiones,
cuando haya inundaciones, catástrofes naturales, etcétera, pues no se va a necesitar una orden de allanamiento y registro para para ingresar a ese inmueble y afectar la intimidad. Y situaciones de riesgo inminente de la salud, sobre todo la vida, integridad personal o sexual de un menor de edad. Si es una situación inminente de riesgo para la salud, no se requerirá orden de allanamiento y registro para ingresar al inmueble. Lo podemos tener muy claro. Ahora regresamos. Regresamos a este punto y vamos a explicarle lo de las bases de datos de acceso público. Bueno, entonces, ¿cómo lo de las bases de datos de acceso público? Ustedes van a ingresar a nuestra página de Hunter. Ya lo hemos explicado en otros videos, pero pues hace parte de este también. Van a encontrar el enlace de bases de datos públicas y en ese enlace van a tener acceso a muchas bases, yo creo que más de 200 bases de datos para determinar si una persona, por ejemplo, tiene un establecimiento comercial, si está registrado en el RUNT, el Registro Único Nacional de Tránsito, tiene comparendos, si tiene su puntaje SISBEN o está afiliado a alguna entidad de salud o afiliaciones en el RUAF, Registro Único de Afiliados del Sistema de Protección Social. Si de pronto es un ciudadano venezolano y necesitamos verificar, por ejemplo, la validez de su identificación, la verificación de su cédula o el permiso especial de permanencia o el RUM, que es el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Si necesitamos ver si es un servidor público, las entidades de vigilancia y control, las superintendencias. Si la persona de pronto tiene certificados en el SENA o un inmueble en la consulta catastral y otras muchas más que pueden encontrar ahí, también internacionales. Por ejemplo, si un celular, como explicamos en otro video, es hurtado, entonces lo vamos a mirar en Email Colombia, por ejemplo. Verificar en Email Colombia. Si tenemos antecedentes, trámites en municipios como en Bogotá, la salida de patios, comparendos en Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas bases de datos que lo que queda es consultar, Secretaría de Superintendencia, Notaría y Registro para certificados de tradición y demás. Aquí pueden hacer consultas totalmente gratuitas en nuestra página de Hunter, en nuestro enlace de bases de datos de acceso público. Si tienes alguna duda sobre cómo hacerlas, cómo realizarlas, cómo desarrollar, digamos, esta actividad que requiere un poco de práctica, de experiencia, más que todo, más que conocimiento académico, es práctica y experiencia. Estamos prestos a colaborarte y atenderte. También, solicitud de exámenes periciales. Cuando yo recolecto un elemento de prueba, este elemento debo solicitar un análisis, un equipo celular, una USB, un arma de fuego, un elemento o sustancia estupefaciente, una prenda de vestir impregnada de fluido, etc. Hay que solicitarle un análisis pericial. ¿Cómo se solicita ese análisis pericial? Pues mediante el formato FPJ-12. Vamos a ir también acá a los formatos de policía judicial de nuestra página y vamos a mirar el FPJ-12, solicitud de análisis de elementos de prueba. Y aquí vamos a irnos, vamos a diligenciarla, pero para diligenciarla nos vamos a basar en, ya les hemos dicho en repetidas ocasiones y en el seminario de cadena de custodia lo vamos a repetir. Página 51 en adelante del manual de policía judicial, página 42 a la 56 del manual de cadena de custodia, que lo van a encontrar ahí y les va a decir los esquemas de recolección y embalaje y qué pedir. Y en la 51 en adelante del manual de policía judicial les va a decir los portafolios de servicios de los laboratorios forenses. Por favor, aquí en la solicitud de análisis, donde dice examen solicitado, necesito saber si el arma dispara. No se pide así. Se pedía anteriormente prueba de aptitud de disparo, hoy en día se pide prueba de estado de funcionamiento. Deben pedirse las cosas de manera técnica porque recordemos que es el lenguaje idóneo dentro de la especialidad de investigación criminal. Entonces, solicitudes periciales, a quién se le solicita, a dónde remitir los resultados, quién hizo la solicitud y acá los datos del recibido, que esto no estaba. Recordamos la versión 4 en la que estamos del formato FPJ-12, que ya se le incluye la persona que recibe el elemento. ¿Dónde reciben los elementos? Normalmente en las unidades de recepción, elementos de prueba de los laboratorios o ya los peritos en cada unidad de policía judicial. ¿Es muy claro? Y finalmente el acta de consentimiento o FPJ-28. Regresamos acá a nuestros formatos de policía judicial de la página Hunter
y vemos el acta de consentimiento. ¿Para qué es el acta de consentimiento? Por ejemplo, para un ingreso a un inmueble, para una entrega voluntaria de prendas, utilización de fuentes alternas del uso de luces forenses, como de algunas clases que damos nosotros sobre el tema, toma de patrón de voz, identificación para análisis comparativo de hablantes, huellas de pisada o de cadactilares, lo que denominamos huellas bidimensionales o tridimensionales para confrontación o descarte, obtención de muestras para examen grafotécnico, es decir, el muestradante, la persona nos da su muestra de escritura para que con esto se haga una confrontación con los escritos o los documentos hallados posiblemente en una escena, cartas amenazantes, cartas suicidas, cartas de denuncia, por ejemplo, donde un niño o niña adolescente dice que tal persona me accedió, me violó, entonces la confrontación de ambas, etc. Impresiones dentales para moldeado o moldeos. Otros, pues en esto ya miraremos, por ejemplo, si en las actuaciones con orden de juez, lo que es el registro personal, de policía judicial, lo que es la inspección corporal, obtención de muestras o exámenes con víctimas de agresión sexual, pues si la persona autoriza, nos facilita la autorización para hacer esta diligencia, por ejemplo, el registro personal, no registro a personas, registro personal, porque el registro a personas lo hace Policía Nacional y es indiscriminado y es preventivo. El registro personal que hace policía judicial es dentro del marco de una investigación y la persona ya es indiciada o imputada, generalmente imputada, y se supone o se tiene conocimiento que lleva consigo un elemento ilícito. Eso lo explicaremos en otro video más adelante respecto de las actuaciones con orden de juez. Por ejemplo, en los aeropuertos, cuando se sospecha o se tiene indicios de que una persona lleva ingerida elementos estupefacientes o es un correo humano, pues se le solicita que autorice que se le haga la inspección corporal en el body scan, que le llamamos, que es una especie pues de máquina, podríamos decir de rayos X, pues como para simplificar. Y se le solicita su autorización mediante acta de consentimiento y así las actuaciones que autorice la persona. Que necesitamos una muestra de ADN para confrontación por el artículo 245, confrontación de ADN iniciado imputado, del análisis forense con el análisis del imputado. Antes vámonos al 249 del código, que es la obtención de muestras, y preguntémosle, ¿nos facilitaría su muestra? Barrio de uñas, muestras de cabello, muestras de saliva, muestras de sangre, muestras epiteliales, lo que se necesite. Se le pide por acta de consentimiento. Si la persona no autoriza, ya miraremos qué procedimiento hacer. No somos una marca. Somos garantía para su seguridad.